La verdad que es un privilegio, un honor y estar aquí con ustedes, mis hermanos. Poder transmitir aquello que Dios nos está dando. Como dice la palabra, aquello que recibes de gracia, da de gracias. Amén. Estas semanas realmente es que hemos sido retados con los mensajes, con las palabras que el Señor ha traído a nuestras vidas y a las diferentes congregaciones. Tuve la gracia y el privilegio de poder acompañar al pastor a las distintas congregaciones y realmente Dios nos está retando de una manera muy fuerte, ¿no? De alguna manera podemos decir que el listón para nuestras vidas está subiendo, porque el Señor nos quiere llevar de gloria en gloria y nos quiere cada día enseñar más y cada día capacitar más. Y no sé si se acuerdan de la palabra del martes pasado. ¿Cómo se titulaba? El ministerio del obedecedor. Oiga, yo he sido muy retado con ese mensaje. Y no sé si se habrán dado cuenta, pero la sencillez, la mesura del mensaje, pero al mismo tiempo la profundidad que tiene. Es como que es algo que sabemos, pero no lo sabemos. Es algo que está ahí, pero no lo vemos. No sé si me logro explicar. Amén. Entonces estamos siendo retados, yo el primero, a ser esos siervos que Dios quiere que seamos, esos hijos que Dios quiere que seamos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel. Capítulo 23. Versículo 8. Hoy vamos a hablar un poquito de honra. Si quieres ponerle título al mensaje, le he llamado a este mensaje, la honra te honra. La honra te honra. ¿Ok? Vamos a leer un poquito. Estos son los nombres de los valientes que tenía David. José-Baset, Tagmonita, principal de los capitanes. Este era llamado también Adino Esnita, por los 800 hombres que mató de una vez. Y después de él, Eleazar, hijo de Dodó Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. Y se habían retirado los hombres de Israel. Y él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor concedió una gran victoria. El pueblo volvió en pos de él, pero solo para despojar a los muertos. Después de él fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían concentrado en tropa, donde había un terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de los filisteos. Pero él se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos, y el Señor concedió una gran victoria. Tremendo estos 3 hombres, oiga. ¿Sí? Perdón. Segunda de Samuel. Perdón, hermanos, perdón. Versículo 8. Ay, santo. Dije primera, ¿verdad? Ay. Bueno, segunda de Samuel, ya se lo leí, no pasa nada. Estos son los valientes
de David, llamados los tres valientes de David también por cuando, ahora vamos a leer un poquito más adelante. Pero tremendos hombres, estos tres tipos. Uno agarra y pelea y se saca 300 de encima. El otro defiende un campo de lentejas contra un ejército entero. Al otro no se le despegaba la espada de la mano de tanto que había peleado. Tremendo. Eran hombres valerosos, eran hombres que realmente tenían una habilidad superior en la guerra, seguramente. Eran hombres que seguramente, yo me los imagino, no sé si habrán visto algunos la película esta de 300, ¿no? Ven esos 300 hombres que lo veía ahí todos así, altos, que parecían que eran de 2 metros, todos cuadrados, todos cachas, pero yo me los imagino más o menos así a estos hombres, ¿no? Porque para pelear contra 300 y ganarle, vamos, tiene que estar muy bien preparado y tener una velocidad. Dice que en una porción de la Biblia dice que eran rápidos como gacela y con rostro de león. ¿No? ¿Te imaginas encontrarte a uno de esos por la calle, ¿no? Que te aparece así con la cara de león? Yo vuelco, me voy para el otro lado, por si acaso. Pero eran hombres que tenían habilidad, que tenían una fuerza, que tenían una velocidad, que tenían una determinación. Eran hombres de guerra, eran hombres de batalla. Vamos a seguir leyendo un poquito. Descendieron 3 de los 30 jefes y fueron a David en la cueva de Adulán, al tiempo de la cosecha, mientras la tropa de los filisteos acampaba en el valle de Refaín. Estamos todos ahí en 2 de Samuel, ¿no? Que no me los pierda, que ya me lo perdí a la primera, no nos perdamos la segunda. David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. Y David sintió un gran deseo y dijo: ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David, pero él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor. Y dijo: lejos esté de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿Beberé la sangre de los hombres que fueron con riesgo de su vida? Por eso no quiso beberla. Estas cosas hicieron los 3 valientes. Esta es una historia que quizás todos la conocemos y la hemos escuchado quizás muchas veces. Y aparte por lo bonito y al que le gusta la acción. A mí me gusta mucho la acción. A mí las películas de acción me encantan. Entonces, pero ponte en situación y imagínatelo en la cabeza. ¿Ya? Imagínate el cuadro, imagínate la imagen como si estuvieras viendo una película, como si estuvieras viendo un tráiler, ¿no? Como estos 3 hombres se acercan y escuchan al rey David decir: wow, de verdad que deseo agua del pozo de Belén, ¿no? Y ellos agarran y sin dudarlo se levantan, van hacia Belén, se abren paso entre el ejército filisteo, sacan agua del pozo y se la llevan a David. No nos dice cuántos hombres habían apostado en Belén, pero le puedo asegurar que 4 no eran, ni 5. Mínimo tendría que haber habido una guarnición. Tendría que haber, no sé, Jonatán peleó como aproximadamente contra 20. Pues si agarramos esa regla, pues vamos a ponerle 20 para cada uno. Pero si uno pudo con 300, pues 80 no era nada, ¿no? Pero se abrieron paso por en medio del ejército de los filisteos, ¿ya? Iban peleando quizás con espada, con lanza, con lo que estuvieran utilizando en ese momento. Luego tuvieron que llegar, quizás abrir las puertas, no sé cómo le harían los tipos, porque no creo que lo estuvieran esperando con las puertas abiertas. Abrir las puertas, entrar, seguir peleando, luego pararse al lado del pozo donde le van a decir: oye, esperen un momentito, vamos a sacar agua y ahora seguimos. ¿No? ¿Cómo habrá tenido que ser? No lo sé, esto es digno de hacer una película. No está Benjamín, era para decirle que comience a hacer una película. David, es verdad, ¿dónde está David? David, se me perdió David. Sacando el agua está David.
O sea, usted imagíneselo en la cabeza, ¿cómo tendría que haber sido eso? Ha tenido que ser una batalla impresionante, ha tenido que ser algo sobrenatural, ¿ya? Uno sacando quizás el agua y los otros dos protegiendo para que nadie lo mate. Quizás el agua la llevaban en uno de unos aparatitos para que no se cayera, ¿no? Pero aparte de eso, tenían que salir con el agua, ¿ya? Y seguir peleando y que el agua no se le derramara, que no se le cayera. Y llegar hasta David y entregarle el agua. O sea, no tuvo que ser algo fácil. Tuvo que ser complicado para esos tres valientes. Pero estos tres valientes, ¿ya? Cabe de destacar que se encontraban cerca del rey. Se encontraban cerca de David. Porque si ellos no hubieran estado cerca de David, no hubieran escuchado el deseo que había en el corazón de David. David no dio una orden. El rey David no pidió a alguien que vaya a traerme agua del pozo de Belén. El rey David lo que hizo fue transmitir un deseo que había en su corazón. Quizás el agua, porque no creo que no hubiera tenido agua, seguro que tenía agua. Era el rey. Tenía gente a su alrededor, tenía hombres a su cargo. Seguramente que lo tenían atendido, que lo tenían cuidado. Pero quizás las aguas que en ese momento podían tener no eran tan puras y no eran tan limpias como la del pozo de Belén, o simplemente le gustaba la frescura del agua de ese pozo. Pero él transmitió un deseo simplemente en voz alta. ¡Wow! No, como cuando estamos ahí en esas calores. ¡Wow! Como deseo una Coca-Cola, ¿no? O algo fresquito. Simplemente transmitió algo, un deseo, quizás un pensamiento. Pero estos tres valientes se encontraban tan cerca de él que escucharon ese deseo. Y yo creo que en ellos no hubo duda, no hubo titubeo para agarrar sus armas, o quizás ya estaban armados, y descender y pelear por traer esa agua al rey. Ahora la pregunta es, ¿por qué estos tres hombres hicieron esto? Era simplemente agua. Era agua, no era nada para decir, wow, cuánta necesidad, necesitamos comer, necesitamos vestir, Era agua y seguramente tendrían agua. Porque estaban apostados, estaban juntos, estaban seguramente en un campamento en la cueva de Adulam. Pero ellos escucharon el deseo del rey. Yo me imagino que lo que rebotó en el corazón de estos tres hombres fue: vamos a honrar a nuestro rey. Si nuestro rey tiene deseos de eso, no nos los ha pedido, no nos ha dado la orden, pero conocemos el deseo que hay en su corazón. Conocemos el deseo que ha expresado por su boca. Entonces, ¿por qué no bajamos y traemos agua? Yo creo que los tres se pusieron como un solo hombre y dijeron, vamos. No pasó lo mismo cuando los dos espías entraron a ver la tierra prometida, que solamente dos creyeron a la palabra de Dios y dieron el informe favorable. Pero estos tres hombres ya eran hombres que habían estado en batalla, hombres que habían visto cómo el Señor había librado sus batallas, hombres que habían visto cómo el Dios había ganado guerras por sus manos. Uno de ellos se apostó y protegió un campo de lentejas cuando todo el ejército de Israel, cuando todos estaban huyendo. Y él agarró y se apostó y comenzó a pelear y protegió el campo de lentejas. Muchas veces al pastor Juan Carlos le gusta mucho esta historia del campo de lentejas. ¿Ya? Para él, nosotros,
¿ya? Nosotros, la congregación, ¿ya? O es como yo entiendo cuando él lo expresa o cuando él lo dice, nosotros somos como ese campo de lenteja. Nosotros somos ese campo que el Señor de alguna manera le ha entregado para proteger, le ha entregado para cuidar. Pero ¿saben qué? Que cada uno de nosotros, también Dios nos ha entregado una pequeña parcela y un pequeño campo de lentejas para cuidar y para proteger. ¿Ya? Padres de familia, tu familia es tu campo de lenteja. Madre soltera, tus hijos son tu campo de lenteja. Los jóvenes, yo no tengo familia, tu vida es tu campo de lentejas. Entonces se paró y peleó contra el ejército y ganó la batalla. Pero dice que no la ganó él, sino que Dios le concedió la victoria. Entonces estos tres valientes sabían que si tenían el favor de Dios, que si tenían el favor de nuestro Padre Celestial, nada se le iba a ser imposible. Hemos cantado hace un momento. Por ti todo lo puedo, todo es posible. Y la fuerza tú me das. Nada es... ¡Ay, santo! Nada es imposible. Mis hermanos, nosotros queremos conocer el corazón de Dios. Queremos escuchar la voz de Dios. Queremos conocer el deseo del corazón de Dios. Mantente cerca, mi hermano. Mantente listo. Mantente preparado. Mantente armado. Vestido con toda la armadura. Porque lo que yo puedo ver en estos tres valientes, ¿ya? Que en cualquier momento el Señor te puede meter en un reto, en una pelea, en una batalla. Pero estos tres valientes lo que quisieron hacer fue honrar a David. Ellos lo que tenían para entregarle a David era su fuerza, era su valor, era su sujeción. Y ellos abrieron paso buscando honrar a su rey, buscando satisfacer a su rey, buscando alegrar el corazón de su rey. Yo no me imagino que ninguno de estos tres hombres haya dicho, oye, vamos para allá nosotros que podemos y así nos hacemos nombre en medio de todos los que estamos aquí. Y así sobresalimos de entre todos. No. Ellos escucharon el deseo y dijeron, vamos a honrar a David, vamos a honrar a nuestro rey, vamos a traer el agua que él quiere probar para alegrar su corazón. Aleluya. Nosotros también tenemos que tener esa actitud de estos tres valientes. Como les dije, ellos se encontraban cerca del rey. Ellos no me imagino que estuvieran de ociosos. Dice que volvían y entraban a la cueva. Quizás ellos venían de estar haciendo una ronda de vigilancia. Estaban los filisteos cerca. Ya Saúl ya había muerto. No se encontraban desarmados, estaban armados, estaban dispuestos a agarrar sus armas y pelear. Y aparte de estar dispuestos, no solo estaban dispuestos, estaban disponibles en ese momento. Son actitudes que todos nosotros necesitamos. Listos para la buena batalla. Listos para obedecer.
el ministerio del obedecedor. Pero si se dan cuenta, en este momento no estaban obedeciendo una instrucción. Estaban tratando de honrar a su rey. Estaban tratando de agradar el corazón de su rey. Nosotros como hombres en nuestra carne, en nuestra humanidad, realmente no nos gusta dar honra a nada ni a nadie. Nuestro viejo hombre siempre va a contracorriente de lo bueno. Siempre quiere ir en contra de lo agradable, de lo bonito. Si vemos la humanidad cómo está, cómo se encuentra España, cada vez se encuentra más de espalda a lo moral, a la buena moralidad. Gracias a Dios en Bolivia todavía estamos como hace unos 10 años aproximadamente España. Allí la iglesia se encuentra peleando y saliendo a la calle para intentar detener las leyes contra el aborto. Quieren legalizar el aborto. ¿Se acuerdan ese tiempo aquí? Todavía nosotros nos encontramos un poquito más alejados de estos tiempos, pero todo va hacia ese lugar. Toda la tierra va a ponerse de espaldas totalmente a Dios. A nuestro viejo hombre no le gusta honrar. Pero tiene que salir de nosotros nuestro valiente de David. Porque cada uno de ustedes son valientes de David. Son valientes del Señor. Porque todos nosotros somos guerreros de las milicias de nuestro Dios. Real sacerdocio, linaje santo. Nación escogida. No eres cualquiera, no soy cualquiera. Mi Padre es mi Padre celestial. Tu Padre es mi Padre celestial. Aquel que te dio la vida, aquel que me dio la vida. Somos creación divina de Dios. Creación hermosa. Un poquito menor que los ángeles, dice los salmos. Y tiene que salir de nosotros ese espíritu como lo de los valientes de David. Y agarrar y levantarnos y bajar y pelear contra nuestros filisteos. Yo tengo un ejército de filisteos dentro de mí, oiga. Nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestros propios deseos, nuestros sueños. Todo aquello que viene a alejarte del propósito de Dios, todo aquello que viene a alejarnos de la voluntad de Dios, tú si quieres identificarlo como un filisteo, identifícalo. Claro que a veces, en algunos casos, es tan grande que se convierte en león, se convierte en oso o un dragoncito por ahí. Pero lo bueno es que tenemos las armas. Dios nos ha dado las armas para poder pelear. Y ni siquiera tenemos que pelear porque la victoria ya fue dada en la cruz del Calvario. Dice la palabra, resistir al enemigo y el enemigo huirá de vosotros. ¿Cómo lo dice? Resistir al enemigo y el enemigo huirá de vosotros. Ni siquiera nos pide que peleemos y ganemos la batalla. Resiste. Apóstate. Pelea. No retrocedas. Y el enemigo va a huir de ti. Porque se nos ha dado la autoridad para pelear. Se nos ha dado las armas para pelear. Se nos ha dado un espíritu superior para pelear. Porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. La presencia de nuestro Dios. Ahora en esos tiempos, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios no se manifestaba en todos.
Se manifestaba en lugares puntuales y vino la palabra de Dios y habló a través de Jeremías, y el Señor habló a través de tal, y entonces vino la presencia de Dios. Y ahora nosotros corremos con la ventaja que el Espíritu de Dios y la presencia de Dios mora en todos. Eso es tan hermoso, mis hermanos. Eso es tan precioso. Saber que el Espíritu de nuestro Padre Celestial mora en lo más profundo de nuestro ser. Que Él se hace una casa en nuestras vidas para habitar con nosotros. Si tan solo le abrimos la puerta, Él entra, cena, Él con nosotros y nosotros con Él. No solo para decirnos lo que Él quiere decirnos, sino también para escuchar lo que nosotros queremos decirle. Eso es lo que significa para mí: entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Entraré, le hablaré y también le escucharé. ¿Lo entiende, mi hermano? Corremos con esa ventaja, que tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos, para guiarnos, para llevarnos por los buenos pasos, para llevarnos por el buen camino, si tan solo tenemos el oído atento. Amén. Pelea con tus filisteos y acércate al pozo y saca el agua. El pozo no es otra cosa que Cristo Jesús. Venid y beber de mí, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Miren, no hay otro camino para poder honrar a Dios si no es a través de Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es nuestro pozo de aguas vivas, al cual podemos acercarnos en cual momento y tomar de esa agua que tiene para nosotros. Él es el pozo de aguas que no se va a acabar nunca. Porque el agua de Cristo fluye y fluye y fluye. Y viene para limpiarnos, viene para lavarnos, viene para ayudarnos. Somos limpiados a través de su palabra, somos limpiados a través de su presencia, somos lavados a través de Él. Tenemos que levantarnos en este tiempo como hombres y mujeres, como valientes que saben honrar al Rey. Que saben honrar al Rey. Pero no solamente tenemos que hacerlo de esa manera. O sea, vamos a ver, ¿cómo podemos honrar a nuestro Rey? Miren, los valientes de David, estos tres, se levantaron y trajeron el agua a David. ¿Qué fue lo que hizo David en ese momento? La derramó. Dijo, no esté en mí beber de esta agua. Dice que la entregó como libación al Señor, la entregó como ofrenda, en otras versiones, a nuestro Dios. Le he dicho que el título de las palabras es La honra te honra. Estos tres vinieron con esa agua para honrar al Rey. Pero David era un hombre, un siervo de Dios, que conocía el corazón de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. David no le ofrecía cualquier cosa en ofrenda a Dios.
No le ofrecía adoración y ofrenda a Dios de cualquier manera. David era un adorador. Y David entendía lo importante que era la adoración para Dios. ¿Se acuerdan de cuando se había levantado la espada del Señor contra Israel por culpa de David y subió a la era de Hernán Jebuseo? ¿Era pastor? Sí, ¿verdad? La era de Hernán Jebuseo. Y Hernán le dice, tómala, levanta el altar y ofrece ofrenda. No, dice, porque no daré a mi Dios nada que no me cueste. Él entendía lo que era dar una ofrenda a Dios. No se podía dar de cualquier manera. Había que darse de corazón. Había que darla con un corazón limpio, con un corazón puro, con una entrega. Y él, cuando le vienen estos tres valientes con el agua del pozo de Belén, ya, él agarra y dice, esto es digno de ofrecérselo en ofrenda y en libación a nuestro Padre Celestial, a Dios. Y de alguna manera lo que hizo David fue honrar delante de Dios la honra que había recibido a través de estos tres valientes. Por eso digo que la honra te honra. Cuando nosotros nos mantenemos en una sujeción, cuando nosotros nos mantenemos bajo una cobertura, alineados con las autoridades espirituales que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son las autoridades que tenemos en esta casa? Nuestros pastores. Pastor Tony, Pastor Benjamín, Pastor Marcos, Pastor Josué, Pastor Ramón, Pastor Ernesto, Pastor Juan Carlos. Son las autoridades que Dios ha puesto en esta casa. Y aunque el pastor Ernesto y el pastor Ramón se encuentren pastoreando en Águilas, son parte de esta casa. Son hombres que son dignos de darle honra. Pastor Tony es un hombre digno de darle honra, porque es lo que Dios ha puesto para nuestro cuidado. Ellos son los que se apostan en el campo de lenteja y pelean la batalla. Ellos son los que de alguna manera cada día se encuentran peleando por nuestras vidas. Agarrados a Cristo, claro está. Yo sé de una cosa que puedo estar seguro y no fallo en lo que voy a decir. Es que los pastores y las autoridades que Dios ha puesto delante de nosotros quieren agradar a Dios en todo tiempo y quieren asemejarse a Cristo. ¿Son perfectos? No, ninguno lo somos. Cuando viene el joven y le dice, maestro bueno, ¿por qué me dices bueno? Si no hay bueno ni siquiera uno. Pero son hombres que quieren agradar el corazón de Dios. Hombres que quieren asemejarse a Cristo. Pablo dice, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Yo ahora me encuentro siguiendo al pastor Juan Carlos, que no es nada fácil. Está el listón muy alto. Necesito una escalera. Si es posible, me ponen un ascensor a ver si hagamos antes. Ahora me toca seguir al pastor Juan Carlos más de cerca. Y cada día le estoy pidiendo a Dios que me enseñe a honrarlo de la manera debida, de la manera correcta. Cuidado. Honrarlo, no adularlo. Nosotros podemos honrar a nuestras autoridades, podemos honrar a nuestros pastores, pero si venimos con el corazón correcto. Estos tres valientes tuvieron honra de parte del rey y de parte del Señor porque lo hicieron con un corazón correcto.
No hubo en ellos un deseo de sobresalir. O no hubo en ellos un deseo de quizás llamar la atención. Ay, que David nos mira a nosotros. Que mire que nosotros estamos aquí. Un corazón correcto para honrar a nuestros pastores. Porque en el momento que nosotros hacemos las cosas para llamar la atención, para adular, para de alguna manera que nos vean, eso no recibe honra, mi hermano, porque lo que Dios mira es el corazón, no tu acción. A estos hombres no le honró la acción, sino el corazón. Cuando Dios dijo que ya tenía un rey para Israel, ¿conforme a qué? A su corazón. En Alicante, no sé cuántos pudieron estar en Alicante, pero en Alicante Dios nos trajo una palabra y nos dijo que venía un tiempo de ensanchamiento, pero que para que eso sucediera tenía que ser ensanchado nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Honremos a nuestras autoridades. Honremos a las personas que Dios ha puesto como líderes delante de nosotros. Y si lo hacemos con el corazón correcto, vamos a honrar el corazón de Dios. Vamos a honrar a nuestro Dios. Porque la honra con el corazón correcto te honra. El honrar a tu hermano con el corazón correcto te honra. El honrar a tu vecino con el corazón correcto te honra. Porque también nos debemos en honra los unos con los otros. Dice, si no me equivoco, en Corintios, tener a vuestro hermano en mayor estima que a vosotros mismos. Y eso le agrada al Señor. Eso le agrada a nuestro Dios. Vamos a leer un poquito más. Versículo 18. Otros valientes que estaban por ahí. Dice, y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, era jefe de los 30, y este blandió su lanza contra 300 y los mató, y tuvo tanto renombre como los 3. ¿Cuáles eran esos 3? Los 3 valientes, ¿verdad? Él era el más distinguido de los 30. Por eso llegó a ser su jefe, pero no igualó a los 3 primeros. Vamos a seguir leyendo. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un valiente de Cabseel, de grandes hazañas, mató a 2 hijos de Ariel y Moab. Y él descendió y mató a un león en medio de un foso un día que estaba nevando. También mató a un egipcio, un hombre de apariencia impresionante. El egipcio tenía una lanza en la mano, pero Benaía descendió a él con un palo y arrebató la lanza de su mano del egipcio. Lo mató con su propia lanza. Estas cosas hizo Benaía, hijo de Joiada, y tuvo tanto renombre como los 3 valientes. Y fue más distinguido entre los 30, pero no igualó a los 3. Estos 2 hombres nos habla de las hazañas de José-Baset, o también Andino, Eleazar y Sama, que eran los 3 valientes de David. Y también nos habla de las hazañas de Abisai y Benaía. Uno mató a un egipcio impresionante con un palo, le quitó la lanza en un pozo, o sea que no tenía para dónde correr. También mató a un león. El otro con una lanza se cargó a 300. O sea que eran 2 hombres que también estaban fuertes, ¿no? Hábiles en batalla. Pero dice que no igualó a los 3. ¿Saben qué he entendido en esta porción? Que por qué dice que no igualó a los 3. Si se dan cuenta, las hazañas de guerra
son muy parecidas a las que leemos de Eleazar, Sama y Andino. Son muy parecidas. Pero es que los tres honraron al rey honrando a Dios. Y tuvieron más renombre que los demás valientes, no por las hazañas que hicieron con sus manos, no por las peleas que libraron, sino por la honra que le dieron al rey. La honra te honra. Mira, no importa las habilidades que podamos tener. No importa el conocimiento que podamos tener. No importa los dones que podamos tener. O el grande ministerio que Dios te pueda entregar. Si no sabemos honrar y no sabemos vivir en honra, es difícil que tengamos honra de parte de Dios. Honrar a nuestro hermano, amar a nuestro hermano. Honrar a nuestros pastores, amar a nuestros pastores. Porque si quieres traducir de alguna manera honrar, puedes traducirla tranquilamente en amor. Si se dan cuenta, la Biblia por completo se resume en la palabra amor. Porque todo fue hecho por amor. Cristo murió por nosotros por amor. Nosotros seguimos en esta tierra, en este mundo, por amor. Porque Dios nos amó. Y si no podemos amarnos los unos a los otros, es que no hemos entendido el mensaje del Evangelio. Y si no podemos amar al que tenemos a nuestro lado, aunque hay algunos difíciles de amar, también es verdad. Pero si no podemos amarlo, es que todavía nos falta entender los principios del reino. Porque es muy fácil amar al que te ama. Dice Cristo, ¿no?, que en el antiguo pacto era ojo por ojo y diente por diente. Pero Él dice, yo se lo digo de manera diferente, amar a vuestro enemigo. De alguna manera, yo lo entiendo así. No existe enemigo entre hermanos. Ninguno de los que están en esa sala puede ser enemigos míos, porque son mis hermanos. Ninguno de los que se encuentra en la calle pueden ser mis enemigos, porque son mis hermanos. Eso sí, el espíritu que obra a través de algunos que se encuentran en la calle, o lo que está detrás de ellos, ese sí es mi enemigo. Pero él es mi hermano y yo voy a pelear por su vida. Para eso estamos en la tierra, para pelear por la vida de nuestro hermano. Porque predicar el evangelio y llevar el evangelio a las naciones, que es nuestro primer mandato, lo primero que tendríamos que hacer no es otra cosa que pelear por la vida de nuestros hermanos. Librar la buena batalla por predicar la palabra y que más conozcan a Cristo y se acerquen a la salvación, que tomen la salvación. Y eso es por amor. ¿Se acuerdan de Eliseo? Eliseo y Elías. Eliseo era el siervo de Elías, ¿verdad? Vamos a leerlo. Esperen. Vamos a 2 de Reyes 3:11. A ver, 2 de Reyes, ¿estoy en lo correcto yo? Sí, correcto. Muy bien. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Pero Josafat dijo, en este momento se encontraba el pueblo de Israel, se había unido a otros reyes para ir a pelear, si no me equivoco, era contra los moabitas. Correcto.
y no habían consultado al Señor para hacer esta alianza, para ir a esta batalla. Y se encontraban en un momento en el cual ya no había agua ni para ellos, ni para los animales que iban con ellos. Entonces entró como un momento de desesperación, porque veían que la cosa no marchaba. Y entonces dice, pero Josafat dijo, no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía agua en las manos de Elías. La verdad es que yo no sé qué hacía Eliseo por ahí, sinceramente, pero estaba. Eliseo era el sucesor de Elías. Dios le mandó a Elías que fuera y ungiera a Eliseo como su sucesor. ¿Se acuerdan que Elías fue, lo encontró arando la tierra? Entonces le puso el manto encima. Entonces Eliseo le dijo, te voy a seguir, deja que decida de mis padres. Y rompió el arado y quemó las yuntas. Y entonces siguió a Elías. Eliseo lo que hacía siguiendo a Elías era servirlo. De alguna manera Eliseo se convirtió como en el escudero de Elías, si quiere llamarlo de alguna forma. Yo me lo imagino a Eliseo viendo que Elías estuviera bien atendido. Yo me lo imagino a Eliseo quizás sirviéndole la comida, la manera que podían honrarlos en ese tiempo, ¿no? Quizás preparándole la enramada para descansar por las noches. Quizás acercándole el agua. Siguiendo a Elías y honrándolo de cualquier manera que Elías necesitara. Realmente no nos habla de cómo fue este tiempo y este caminar entre ellos dos. Nos habla del comienzo y del final. Y que Eliseo recibió la doble porción del manto de Elías. Pero cuando vengo a leer esta porción y recuerdan y hablan de Eliseo, aquel que vertía aguas en las manos de Elías. Lo entendí de esta manera, es Eliseo aquel que honraba a Elías. Eliseo aquel que servía a Elías y por ende honraba a Dios y servía a Dios. Porque si Eliseo no haya caminado en una sujeción, si Eliseo no haya caminado en una honra hacia el profeta de Dios, hacia el ungido del Señor, si Eliseo no haya caminado de una manera correcta, Eliseo no iba a poder tener el manto de Elías, no iba a poder heredar el manto de Elías. ¿Saben por qué sé esto? Porque tenemos la historia de Giezi para corroborarlo. ¿Se acuerdan de Giezi? Giezi era el siervo de Eliseo. Giezi en esos momentos se encontraba en la posición de Eliseo. Ahora Eliseo era como Elías y Giezi era como Eliseo. Y cuando viene Naamán y le dice, zambúllete en el Jordán 7 veces, y la historia que ya conocemos. Entonces Naamán le ofrece dinero, le ofrece vestidos a Eliseo de alguna manera como pago, como agradecimiento del milagro. Y Eliseo le dice, vive el Señor que no recibiré nada, porque lo que recibes de gracia, das de gracias. Eso no lo dice ahí, pero lo digo yo. Y Giezi agarró y se fue corriendo detrás de Naamán y le dice, mira, ha venido un visitante a la casa y entonces el siervo me ha dicho que me dieras 2 talentos, unos vestidos y otra cosucha más por ahí. Entonces Naamán se encontraba agradecido por lo que había sucedido. Había sido libre de la lepra. Era leproso y obedeció a la instrucción y fue limpio. Dice que la piel se le quedó como la de un bebé. Y Giezi fue e hizo eso. Y cuando vuelve Giezi muy feliz a donde Eliseo le dice, Giezi, ¿de dónde vienes? Mi señor, yo no he ido a ningún lado.
mentiroso y todo. Yo no he ido a ningún sitio. ¿Cómo que no? Es que no estaba mi corazón. A ver, un poco más adelante, en 7:26, lo leo yo. Entonces dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero, de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y salió de su presencia leproso, blanco, como la nieve. Giezi se encontraba al lado de Eliseo. Giezi conocía el corazón de Eliseo. Giezi seguramente habría escuchado el caminar de Eliseo con Elías, porque yo me imagino a Eliseo contándole a Giezi las cosas que habían sucedido con Elías. Como anécdotas, como enseñanza. Pero Giezi, aún sabiendo lo que había salido de la boca de Eliseo, aún sabiendo lo que había en el corazón de Eliseo referente a la ofrenda que le querían dar o al pago que le querían entregar por el milagro, él se fue detrás de Naamán desobedeciendo lo que ya había sido dado quizás como una instrucción, deshonrando la voluntad o el deseo de Eliseo. ¿Se dan cuenta que es justamente lo contrario que pasó con los valientes de David? Y lo perdió todo. Porque no se mantuvo en honra. Porque no se mantuvo en sujeción. Porque no se mantuvo en obediencia. Se quedó leproso. Como querías dinero de Naamán, pues en vez de dinero te llevas la lepra. Y salió leproso de la presencia de Eliseo. Y luego se nos vuelve a nombrar a Giezi más adelante, contándole historias al rey de lo que había hecho Eliseo, de las cosas que había hecho Eliseo. Mis hermanos, que a cada uno de nosotros, en algún momento, cuando se acuerden de nuestras vidas, cuando se acuerden de nuestras personas, que pudieran decir de la misma manera que dijo este israelita, Johnny, el que vertía aguas en las manos del pastor. Walter, el que vertía agua en las manos de su líder. Juan Carlos, el que vertía agua en las manos del Señor. Es muy importante eso. No es para tomárselo a la ligera. Saber vivir en honra, saber vivir en sujeción. No se imaginan cómo Dios me está dando de arriba abajo en esta área a mí. Porque estoy aprendiendo a hacerlo. Estoy aprendiendo a vivir en honra, a vivir en sujeción. No es que no lo haga, pero todavía me queda mucho camino para saber hacerlo bien. Y es verdad que nuestra humanidad y nuestra carne muchas veces nos lo impide, pero tenemos las armas para pelear y tenemos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo dentro de nosotros para ayudarnos a hacerlo. Jesús es el mayor ejemplo de honra que podemos tener. Cristo Jesús, en el tiempo que caminó en la tierra, vivió para honrar al Padre, para honrar al Señor. Su vida fue una libación para Dios.
Su vida fue una ofrenda para el Señor. Así como David derramó el agua en tierra, Jesús también se derramó en tierra como libación para nuestro Dios. Y por eso nos encontramos aquí. Su sangre fue derramada, fue rociada la tierra con su sangre. Y ahora nosotros podemos apropiarnos de esa preciosa sangre para ser limpios, para ser lavados, para acercarnos a Dios con libertad, para acercarnos ante el trono de la gracia. Él se derramó por completo. Vamos a Juan. Dice Juan 5. Versículo 21. Vamos a leer desde el 21, sí. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que le quieren. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo da confiado al Hijo, para que todos los que honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si honramos a Cristo, estamos honrando al Padre. Si honramos a nuestros pastores, estamos honrando a Cristo y estamos honrando al Padre. Es una cadena que no se puede romper. El Espíritu Santo te lleva a honrar a sus autoridades. Nuestras autoridades que están alineadas con Cristo nos llevan a honrar a Cristo y Cristo nos lleva a honrar al Padre. Amén. La honra nos honra. Y cuando llega la honra a nuestro Padre, entonces el Padre nos mira y dice: mira a mi hijo cómo sabe vivir en honra. Y entonces nos da más para seguir viviendo en honra. Nos sigue ayudando, nos sigue enseñando, nos sigue capacitando. Nos ayuda a subir peldaños para acercarnos y asemejarnos cada vez más al varón perfecto. Un poquito más adelante, en capítulo 9. ¿Dónde estás que no te veo? Espérate, me he equivocado. Ah, claro. Perdón. Capítulo 17. Un poquito más para allá. Ahí estamos. Versículo 17. Capítulo 17, versículo 4. Eso es Cristo diciendo al Padre: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Esto a mí me ministra muchísimo, ¿saben? Porque
Podría haber dicho Jesús: yo te glorifiqué en la tierra llevando toda la honra hacia ti. Yo te glorifiqué en la tierra trayendo la sana palabra. Yo te glorifiqué en la tierra. Pero no, dice, tenemos esto aquí atrás. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. He podido entender que una de las maneras en las cuales yo puedo honrar a Dios y puedo honrar a mi pastor es completando las misiones que Él me dé. Porque la realidad es que a veces no somos constantes. La realidad es que a veces se nos entrega una tarea o se nos entrega una responsabilidad. Y sucede que al cabo de un tiempo, se te acabó el tiempo, ya no puedes hacerlo. O se te acabó la capacidad. O mil cosas que pueden suceder. Pero Cristo dice que honró a Dios, glorificó a Dios, completando las obras que Él puso en su camino. Cada uno de nosotros, Dios va poniendo obras preparadas de antemano para que caminemos por ella. Y alrededor de esas obras preparadas de antemano hay muchas buenas obras que también podemos hacer. Porque ninguno hemos sido llamados para calentar solamente el asiento. Claro que sí, que todos no podemos ser pastores, todos no podemos ser profetas, todos no podemos ser ministros de la alabanza, todos no podemos. Pero hay muchos que nacieron para ser ovejas. Y a veces menospreciamos ser oveja. Es más, la mayoría de veces lo hacemos. Pero la realidad es que sin ovejas no habría multiplicación. Usted imagínense un rebaño de ovejas dirigidos por el pastor. Lo normal es que en estos casos es que las ovejas se multipliquen y así el pastor pues vaya teniendo más riqueza, si quiere llamarlo. ¿Se acuerdan de Jacob cuando trabajó por Raquel y por Lea, y luego cuando terminó de trabajar ya era su salario? Y si las ovejas daban a luz negras, entonces las negras eran suyas. Y si las ovejas daban a luz moteadas, entonces las moteadas eran suyas. Y así fue como Dios pasó todo el rebaño de Labán para él. Pero imagínense un pastor sin ovejas. ¿Cómo se va a multiplicar las ovejas? El ser oveja no es solamente sentarte y escuchar cada domingo o venir a cada reunión. El ser oveja significa también multiplicarte. También dar a luz hijos. Porque las ovejas dan a luz ovejas. Y los pastores preparan siervos. Y nosotros como ovejas tenemos que predicar el evangelio. Nosotros como ovejas, a través de nuestro testimonio y de nuestro caminar, podemos multiplicarnos. Porque el valiente de David se apostó en el campo de lentejas, pero no se convirtió en una lenteja. ¿Lo entiende? El valiente de David se apostó en el campo de lentejas y protegió las lentejas para que sigan haciendo lentejas, para que no se lo llevaran. David pastoreaba las ovejas de su padre y él peleaba por las ovejas de su padre. Dice que le arrebató ovejas a león y a oso directamente de las fauces. Pero no se convirtió en oveja. Siguió siendo pastor. Es muy importante el papel que tenemos como oveja. Es muy importante.
si la oveja está bien alimentada, si la oveja está bien cuidada, hay reproducción, hay multiplicación. Somos de un valor impresionante. Cada uno de nosotros somos una perla de gran precio para Dios. Y Dios quiere trabajar en nosotros. Dios quiere cumplir el propósito que tiene en cada uno de nosotros. Quizás el propósito que Dios tiene con tu vida es llevar el evangelio a tu familia. Quizás el propósito que Dios tenga con tu vida es visitar a hermanos en hospitales. Quizás el propósito que Dios tenga con tu vida en algún momento, quizás es hablarle a un vagabundo que encontraste por la calle. Una vez alguien me dijo, no tengas en poco hablarle a una persona, y la verdad sinceramente no me acuerdo quién es, que me lo dijo. No sé si fue, creo que fue David Castro. Dice, no tengas en poco en hablarle a cualquiera, a cualquiera que te encuentres por la calle, porque quién sabe lo que Dios tendrá con esa persona. Quizás ese hombre de aquí a unos años, a través de la semilla que Dios te dé, se convierta en un evangelista que traiga a muchos a los pies de Cristo. Y puede ser que esas almas también corran para ti, porque obedeciste la voz de Dios. Por eso, como ovejas, somos muy importantes. Muy importantes. Porque no te pastorea cualquiera, te pastorea el Señor. Él es el pastor de pastores. Él es el capitán del escuadrón. Él es el que dirige a su pueblo. Jesús honró a Dios en todo tiempo. Pero también Dios honraba a Jesús. El Hijo honraba al Padre y el Padre honraba al Hijo. Cuando fue bautizado, dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Cuando estaba en el Getsemaní, dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, a este oíd. No tenemos mayor ejemplo de honra que Cristo Jesús, que honró a Dios en todo hasta la muerte de cruz. Que cuando se acuerden de nosotros, mis hermanos, en algún día, en algún momento, que nos vean como hombres y mujeres que vivieron en honra, que supieron honrar a sus autoridades, que supieron honrar a Cristo, que supieron honrar a Dios. Y eso nos dará honra. ¿Quieres vivir en honra? Da honra. ¿Quieres saber honrar? Practícalo. Comienza a honrar, pero con un corazón correcto. Examina tu corazón. Examinemos nuestro corazón. Examinémonos cada uno. Y si en algún momento te autoexaminas y ves que lo estás haciendo de la manera incorrecta, no pasa nada. Simplemente vuélvete y hazlo de la manera correcta. Porque eso también te va a honrar. Antes de irme a Bolivia, yo lo que más tenía miedo era a equivocarme porque sabía que me tenía que quedar unos meses ahí solo. Y tenía mucho miedo. No era temor, era miedo. De eso que te tiembla y te dan ganas de meterte debajo de la cama. Peor, yo quería meterme debajo de la tierra. Y tenía miedo a equivocarme, a meter la pata. Porque aunque uno lo sabe, no lo sabe. Y una de las cosas que me he dado cuenta que yo creía que sabía y realmente no sabía. De verdad. Y no me da vergüenza decirlo porque estoy en aprendizaje. Y tenía miedo. Pero un día vino el Espíritu Santo y habló a mi corazón.
Yo le dije, ¿qué hago si me equivoco? Nada. Yo, ¿cómo que nada? Nada. Simplemente permite que te corrija. Porque realmente nos equivocaremos. Y el que camina y avanza puede que tropiece. Y el que pone las manos en el arado puede que se equivoque. Pero lo importante es permitir que seamos corregidos. Y a veces es lo más difícil, porque ahí es cuando entra nuestro gran hombre, nuestro oso, nuestro león, nuestro indio. En mi caso sería nuestro indígena, ¿no? El jilicata, le llamaban al jefe indio allí. Y eso me dijo el Señor, y realmente fue una tranquilidad para mí. Y no quiere decir que cuando venga la corrección no te duela o no te afecte. Claro que sí. Yo me acuerdo que cuando mi madre me atizaba, corrigiéndome, me dolía. No, yo no estaba así, ay, qué rica la corrección, gracias mamá. No, me dolía, pero cuánto agradezco las correcciones que me dio hoy por hoy. En su momento uno no lo entiende, pero luego sí. Luego sí lo entiende. ¿Qué tal si nos ponemos en pie, mis hermanos? Sí. Que Dios nos enseñe a vivir en honra. Que Dios nos enseñe a saber honrar. Que Dios nos enseñe a ser como estos valientes de David, que están cerca del Señor, que están cerca de sus autoridades, que están cerca de sus pastores. Que Dios nos enseñe a ser como Eliseo, que supo estar a la altura y poder recibir el manto, la doble porción. Incluso no estuvo a la altura, estuvo mucho más alto, porque si Elías resistió la gloria del Señor, Eliseo recibió la doble porción. Entonces eso dice que sus hombros y sus piernas estaban más fortalecidas todavía. Tenía la capacidad para hacerlo. Y nosotros como siervos de Dios, como discípulos, estamos llamados a llegar más lejos que aquellos que nos discipulan. Porque nosotros somos como flechas en su aljaba. Un día al pastor Juan Carlos lo lanzó. Pero un día el pastor Tony a otro lanzará y llegará mucho más lejos, y así sucesivamente. Que Dios nos enseñe a vivir en honra. Que Dios nos enseñe a tener el denuedo de Eliseo. Que Dios nos ayude a asemejarnos cada día al varón perfecto, a Cristo Jesús. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, a ti, Padre. Y Señor, no tenemos otra cosa que decirte y pedirte, Dios mío, que nos enseñes a vivir como siervos dignos, como hijos tuyos, como hijos de la casa. Que saben moverse, Dios mío, en una sujeción, que saben moverse en una honra. Padre, no somos perfectos, Señor. Padre, y nos equivocamos tanto. Pero Señor, corrígenos y enséñanos. Enséñanos a vivir conforme a tus principios. Enséñanos a ser ciudadanos de tu reino. Enséñanos a ser, Padre, esos hijos, esos siervos que oyen tu corazón, que se mantienen cerca de tu presencia, que pueden llegar a escuchar los deseos que hay en su Rey. Realmente tu deseo, Dios mío, es que todos te conozcan. Y eso nos lo susurras cada vez que nos reunimos. Cada vez que levantamos adoración, cada vez que levantamos un altar para ti, tú susurras a nuestros oídos
que quieres que todos te conozcan y oigan de quién eres tú. Muchas moradas hay en tu casa, Señor. Ayúdanos, Dios mío, enséñanos, instrúyenos, capacítanos, Padre. Queremos vivir en honra hacia nuestras autoridades, a quienes ha puesto delante de nosotros, para así poder honrarte, Dios mío. Queremos honrarte, Santo Dios, como dijo Cristo, completando las obras que tú pongas delante de nosotros, esas buenas obras que tú preparas de antemano. Padre, que seamos como Eliseo, como recordaban a Eliseo, como lo llamaban Eliseo, aquel que vertía agua, aquel que servía, aquel que honraba, aquel que caminaba en sujeción, aquel que estaba al lado de Elías. Ayúdanos, Padre. Es nuestro deseo, Padre, que tú seas el todo en todo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.